Buenos días, iglesia, amigos que nos acompañan. Por favor, acompáñenos a Hebreos capítulo 11. Mientras la buscan, les cuento una historia, ¿les parece? Había una vez un viajero que caminaba por el desierto cuando de pronto llegó al borde de una quebrada y buscaba la manera de cruzar la quebrada. Miraba el lugar en el cual la quebrada fuera la más angosta para que se le fuera más fácil cruzarla. En ese instante ve que de una parte a la otra de la quebrada había una cuerda que conectaba ambas partes. Y él estaba tan asombrado porque había una posibilidad de cruzarla. Y empieza a seguir con los ojos hasta donde llevaba esa cuerda. Y ve que en el otro extremo viene un hombre con una carretilla cruzando la cuerda. Imagínate, cruzando la cuerda con todo el riesgo de morir. El hombre termina de cruzarla con la carretilla y saluda a este viajero. El viajero le dice: oiga, usted es increíble. Yo tenía miedo de tratar de cruzar con la cuerda, pero usted la está cruzando y además con una carretilla. El hombre le dijo: ¿usted cree que yo lo puedo hacer de nuevo? Y el hombre le dijo: claro que sí. Usted ya lo hizo una vez, lo puede hacer de nuevo. ¿Usted está realmente seguro que lo puede hacer de nuevo? Y el hombre dijo: claro que sí, yo lo vi. Entonces venga y súbase a la carretilla que yo lo voy a cruzar. Yo creo que ahí termina la historia. ¿Sabes qué? Así es nuestra fe. Muchas veces decimos que tenemos fe, pero al momento de la prueba, al momento de cuando la situación se vuelve difícil, dudamos. Y mira lo que dice Hebreos 11, versículo 1. ¿Están conmigo esta mañana? ¡Amén! ¡Vamos, Alfredo! Vamos. Anímense, que el calor no los tumbe. Hebreos 11, versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Bueno, y según estos dos versículos, fe es la garantía de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Y la Escritura dice que sin ella, sin fe, tú no puedes agradar a Dios. Eso quiere decir que puedes estar en la iglesia y no agradar a Dios. Sí. Eso quiere decir que puedes estar sentado hoy día aquí y tu vida no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque quizás no tienes fe. La fe que le espera de ti. Hoy tengo 3 mini puntos Vamos, Alfredo. que te van a ayudar a entender si en este minuto de la vida no tienes fe, tienes poca fe o grande es tu fe delante de Dios. Amén. Amén. El título de la clase de hoy se llama La fe que mueve a Jesús. Acompáñenme a Marcos capítulo 6. La fe que mueve a Jesús. Marcos 6. ¿Está conmigo? Vamos, Alfredo. Primer punto. Nada de fe. Espero que no estés aquí. Primer punto. Nada de fe. Marcos 6, versículo 1. ¿Llegaron? Sí. Yo no he llegado todavía, pero igual. Vamos, Alfredo. Ok. Dice así: salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que lo oían.
¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes son un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Bueno, y acá estaba Jesús, dice que fue a su tierra. Y cuando entró en la sinagoga, empezó a enseñar, ¿amén? Y la gente que estaba ahí, por un lado se maravillaba de lo que él enseñaba, de cómo hablaba, de su autoridad, de su profundidad con las escrituras. Pero eso fue solo el comienzo. Después de un rato empezaron a pensar, porque todos los que estamos aquí somos grandes pensadores, ¿cierto? Y todos nosotros tenemos tanta opinión y damos por certeza cosas que nunca han sido rectas y correctas. Pero tú sabes, siempre tenemos tanta opinión. Y ellos empiezan a cuestionarse. Este hombre habla increíble, enseña increíble, tiene autoridad. ¿Pero qué no es el hijo del carpintero, oye? Que no están sus hermanos aquí, no están sus hermanas, y empezaban a escandalizarse uno con otro. Quizá sí viene de Dios, quizá otros decían no creo que sea de Dios. Siempre estaban discutiendo acerca de Jesús. Y la escritura dice ahí que no pudo hacer ningún milagro. Pero la verdad es que sí hizo milagros. Dice mi Biblia, y espero que tu Biblia diga lo mismo, que sanó a unos pocos enfermos y le impuso las manos. Sí hizo milagros, pero eso para Jesús era nada. Sanar unos pocos para Jesús era cero. Y la escritura dice ahí que no pudo hacer ningún milagro por la incredulidad de ellos, por su falta de fe, nada de fe. Cuando tú no tienes fe, como la primera escritura, entendemos que a Dios no le agrada tu vida. ¿Hay algo que a ti no te agrade? A mí no me agrada cuando dicen mentiras de mí. Cuando alguien dice algo que no es la verdad acerca de mí, eso me molesta. Porque hablo algo que si ni lo sabe. Quizás a ti te molesta o no te agrada un tipo de comida. Quizás no te agrada un tipo de actitud. Todos tenemos algo que no nos agrada, ¿cierto? ¿O a quién le agrada todo? Nadie va a levantar la mano. Todos tenemos algo que nos desagrada profundamente. Y tú sabes cómo se siente cuando algo no te agrada. Se siente mal, ¿cierto? Emociones entran en tu corazón. Le echamos otra pizca de pensamientos. Y sale y florece la amargura. Y la amargura siempre es engañosa. Porque te dice que el problema es con las personas y no con Dios. Entonces tú empiezas a ver siempre a personas. Él me trata así. Él hizo esa. Él no me deja hacer esto. Ella no me deja hacer esto. Y vemos todo el tiempo personas. Pero si tú entendieras la soberanía de Dios, si realmente entendieras la soberanía de Dios, que Dios es un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que para Él nada lo sorprende, tú entendieras que Él hace cosas en tu vida o Él deja que pasen situaciones en tu vida. Pero la relación siempre es con Dios, no con los hombres. Al final del día, ¿qué puede hacer uno sin que Dios no se lo permita? Absolutamente nada. Pero así nos sentimos cuando algo que ocurre en nuestra vida no nos agrada. Esos son las emociones, sentimientos y finalmente pecado que entra en nuestra vida. Cuando no tienes fe,
no hay milagros en tu vida. Quizás te has preguntado últimamente por qué no están pasando cosas en tu vida. ¿Por qué no se han cumplido sueños, anhelos, deseos en tu vida? Y esta mañana yo te pregunto si tú tienes realmente fe en Dios. ¿Tu vida le agrada a Dios? ¿Sabes? Si quieres agradar a Dios, si quieres que cosas increíbles pasen en tu vida, milagros que pasen en tu vida, tú tienes que decidir ser un hombre y una mujer que no se va a cuestionar lo incuestionable. Estas personas en el comienzo se maravillaron con Jesús, pero después, al ponerse a pensar, al meterle ingeniería a la fe, se empezaron a escandalizar. Y dice Jesús que no hubo allí ningún milagro. Y yo soy ingeniero, por cierto, por eso le hablo de la ingeniería. Pero aquí hay de todos. Hay filósofos. Acá en la iglesia tenemos muchos filósofos. Ninguno titulado, pero ¿cómo que piensan? ¿Cómo piensan? Y tenemos muchos directores de cine. Ninguno titulado, pero ¿cuántas películas se forman? Vamos, Alfred. Y suena chistoso, pero es la verdad. Amén. Vamos, feo. ¿Y sabes qué? Si queremos ver cosas pasar increíbles este año 2014, tú y yo tenemos que dejar de cuestionarnos lo incuestionable. Sí. Fe en Dios. Amén. Lo vamos a seguir en las buenas y en las malas. Amén. Vamos a creer en su plan, aunque no veamos absolutamente nada. Sí, amén. Porque eso es fe. Tener certeza en lo que no se ve. ¿Hay fe en ti? ¿O estás como estas personas de la Escritura, cuestionando todo y sin fe delante de Dios? En la iglesia, ¿eres reconocido como una hermana o como un hermano de fe? ¿O conocido como el filósofo de las Escrituras? El director de cine de las Escrituras. El ingeniero de las Escrituras. ¿Eres conocido como alguien humilde delante de Dios? ¿O alguien que lo cuestiona todo? Sí, pero no estoy de acuerdo porque no es tan así. Esas son palabras que salen, ¿sabes qué? No de nuestra boca, sino de nuestro corazón. Porque están ahí. Ayúdanos. Porque en realidad no tienes fe delante de Dios. Amén. Acompáñenme a Mateo capítulo 17. Vamos, Alfred. Segundo punto. Tan poca fe. Mateo 17. Quizás a esta altura ya de la clase estás diciendo, yo no soy ese. Yo tengo fe en Dios. Bueno, quedan 2 puntos todavía para ti, amén. Amén. Vamos, Alfred. Segundo punto, tan poca fe. Mateo capítulo 17. Gracias. ¿Puedes abrir? Mateo capítulo 17, versículo 14. ¿Llegaron todos? No. Mateo 17, versículo 14. ¿Llegaron? Sí. Qué bueno. Dice la Escritura. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¡Ah! Generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos
se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Vamos, Alfredo. Y acá dice la escritura que se acerca un hombre, el cual tenía un hijo que sufría terriblemente. Y todos los que somos padres sabemos cuánto dolor nos produce que un hijo sufra. Ya sea sufre mucho o sufre poco. Es nuestro hijo y lo amamos. Y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por ellos. Eso sí tiene uno. Si tienes dos, estás dispuesto a hacer cosas, pero hay que repartir ahora. Y si tienes tres, ora. Amén. Y el hijo, dice la escritura, que sufría terriblemente. ¿Y sabes qué? No era cualquier tipo de ataque. Dice la escritura que muchas veces este joven, este hijo, caía en el fuego y caía en el agua. Imagínate, tú que eres padre, que tu hijo chiquito sufriera terriblemente con ataques y que cayera en el agua o en el fuego. Eso te dolería tanto. Pero a veces nos cuesta imaginarnos cómo puede ocurrir eso. Es que los tiempos de Jesús no son los tiempos actuales, donde había luz. Para iluminarse, mucha gente hacía fogatas, prendía aceite. No había autopistas, no había micros, no había celulares. Eso era lo increíble de un servicio o de una clase de Jesús. Nada lo interrumpía. Amén. Ahora todos tenemos celulares, un llamado, esto, lo otro, una bocina, cualquier cosa. Pero tampoco había agua de la llave en los tiempos de Jesús. No es que tú le decías, ven a tomar agua, la llave, y salía el agua ahí, y después te llegaba la cuenta de agua andina, de Val. Nada, había que tener pozos por donde pudiera ser y amontonar agua en algunos lugares. Por eso es que este niño, cuando le daba los ataques, caía en el fuego o en el agua sin problema alguno. Y era tal la fama de Jesús y de los discípulos que este hombre va a buscar a los discípulos con la esperanza de que lo ayuden. Los discípulos trataron, pero no pudieron. Y este hombre era un hombre de fe. ¿Por qué? Porque fue a ver a los discípulos. Para creer que unos simples hombres puedan sacar un demonio, eso es fe. Pero para que un hombre vaya donde otros hombres que no son doctores y crea que lo pueden hacer y no lo hacen, tienes dos posibilidades: te desanimas y te vas para la casa, o vas donde el maestro, vas donde Jesús y de nuevo muestras tu fe. Y eso fue lo que hizo este hombre. Este hombre no se quedó con el problema, él buscó una solución. Amén. Porque amaba profundamente a su hijo y tenía fe en Jesús. Sí. Se encuentra con Jesús y le dice: ¿sabes qué? Tengo a mi hijo, tiene problemas, tus discípulos, los que están contigo, los que pasan todo el tiempo contigo, no pudieron hacerlo. Imagínate. En el capítulo 10 de Mateo, Jesús le había dado todo el poder para hacerlo. No era que ellos no tenían el poder, los discípulos. Tenían un problema de fe. Pero Jesús no tenía ese problema de fe. Dice simplemente: trae al muchacho. Traen al muchacho, un segundo, salió el demonio. Pero Jesús medita en esto. Vamos, Alfredo. Vamos, Y Alfredo. hay signos de exclamación y hay signos de interrogación. La exclamación es un cambio en el tono de voz. ¡Ah! Generación incrédula y perversa. Ahí Jesús nos está cuestionando.
Ahí Jesús está aseverando algo. Le está diciendo que no tienen fe y que su problema de fe es intencionalmente dañino. Eso significa perverso. Cuando tú no tienes fe en Jesús, o cuando tu fe es tan pequeña que no da para que ocurran hechos, tú le causas un daño a los demás. Y a veces tú no piensas eso. Tú crees que tu fe es sola con Dios y que no afecta al resto. Pero te digo esta mañana, tu falta de fe afecta a los demás. Sí. Y Jesús después se cuestiona, porque ahí vienen las preguntas. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Él empieza a meditar ahí. Y él sabía que no le quedaba mucho tiempo. Él pensó en la persona que estaba sufriendo y en darle fe a sus discípulos. Trae al muchacho, lo sana, amén, ocurre el milagro, pero después los discípulos se cuestionan. Ellos no fueron indiferentes al ver que su maestro sí pudo hacerlo y ellos no pudieron hacerlo. Pero desde luego no tenían la humildad suficiente para hacerlo delante de todos. Así que en privado hablaron con Jesús. Jesús, ¿por qué tú pudiste hacer el milagro y nosotros no? Y dice la Escritura que Jesús le dice, porque ustedes tienen tan poca fe. No les dice que no tenía fe. Ellos tenían fe en Jesús. Jesús además le había dado el poder para hacerlo. Pero tenían tan poca fe. Y les da la solución. Lo necesario para haber hecho esto era una fe del tamaño de un grano de mostaza. Y yo no sé cómo ustedes estudian su Biblia cada mañana, pero a mí me encanta investigar qué significa todo en la Biblia. ¿Por qué? Porque fue escrita en otro tiempo. Las cosas que pasan aquí no pasaban en aquel tiempo. Y las cosas que pasaban en aquel tiempo no pasaban en esta. Y el tamaño de un grano de mostaza es de 1,2 milímetros. Eso quiere decir que en 1 centímetro caben más de 8. Imagínate, hagan con su dedo 1 centímetro. No, Eli, eso es medio centímetro. 1 centímetro. Como Francisco, tiene 1,1, pero bueno, casi. En eso cabían 8 granos de semilla de mostaza. Imagínate. Y Jesús le estaba diciendo, ustedes podrían haberlo hecho si tenían solo esto. Pero tuvieron nada, casi nada. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que tú puedes ser un discípulo de Jesús, puedes tener fe en Él, puedes creer en Él, pero si tu fe no sobrepasa 1,2 milímetros, no va a pasar nada en tu vida. Eso es lo que Jesús denomina tan poca fe. Pero si esta mañana decides tener delante de Dios una fe mayor a 1,2 milímetros, un 10% de 1 centímetro, casi nada. Dice la Escritura, lo creas o no, que para ti nada será imposible. Yo no sé cómo te hace sentir eso. Me imagino que bajo, porque nadie dijo amén. O no se escuchó el amén. Es interesante, porque escuchamos que alguien dice algo en la tele y nos anima. Y acá Jesús nos está diciendo que para nosotros nada será imposible. Y es, amén, tan bajo. ¿Alguno de ustedes
se anima más con un partido de fútbol que con Dios. Algunos de ustedes se animan más con un partido de básquetbol que con Dios. Algunos de ustedes se animan más con juntarse 5 o 6 mujeres e ir al shopping o a comerse un helado. Pero por Dios no se animan ni un poquito. Vamos, Alfredo. Vamos, Y parece como que el pecado y el diablo les hubiera paralizado el corazón. Vamos, ¿Tienes fe en Jesús? Amén. ¿Dónde están tus hechos? Y ahí se acabaron los amén. Porque quizás te das cuenta que tu vida no le está agradando a Dios. ¿Sabes lo animante? Es que cuando decides tener fe en Dios, solo de 1,2 milímetros, un 10% de un centímetro, esa fe comienza a crecer, a crecer y a crecer y a crecer. Amén. Porque lo increíble del grano de mostaza es que el grano de mostaza tiene solo 1,2 milímetros. Y se lo repito para que siempre se acuerden, ¿ah? Vamos, Alfredo. Pero el árbol que produce alcanza los 12 metros. Vamos, Alfredo. Eso es increíble. Sí. Lo que puede hacer algo tan pequeño. Y espiritualmente es lo mismo para ti. Con tan poca fe, si tú pasas ese límite, las cosas que vienen por delante son increíbles en tu vida. Amén. ¿Tienes este tipo de fe? ¿Tienes una fe como la del grano de mostaza? ¿O te has quedado más chico últimamente? Vamos, Alfredo. ¿Hay hechos que respalden tu fe? Vamos, Alfredo. Los discípulos se quedaron sin hechos que respaldaran su fe. No ocurrió el milagro por parte de ellos. ¿Dónde están los hechos que respaldan la fe que crees tener? Y para de echarle la culpa al resto. Para de responsabilizar al resto. Es tu responsabilidad tener fe delante de Dios. Es tu responsabilidad tener hechos delante de Dios. Cuando mueras algún día, no vas a poder llegar arriba y echarle la culpa al resto de las personas. Es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos. Inventamos tantas excusas para validar nuestro pecado, muchas veces, y nuestra falta de fe. Esta mañana, si tienes tan poca fe, tienes que arrepentirte. ¿Amén? Tienes que tomar una decisión radical de ser un hombre y una mujer con una gran fe, como el punto que vamos a ver a continuación. Acompáñenme a Mateo capítulo 15. Tercer punto. Qué grande es tu fe. Mateo 15. Vamos, Alfredo. Mateo 15, versículo 21. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer,
¡Qué grande es tu fe!, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Tercer punto, ¡qué grande es tu fe! Sin duda alguna, las mujeres tuvieron su espacio en el ministerio de Jesús. ¿Amén, mujeres? Ya sea acompañándolo, ya sea apoyándolo, o en encuentros tan increíbles como este. Si tú eres una mujer, tú tienes que sentirte tan especial. Amén. De que Jesús te haya escogido. Amén. Y si no te sientes especial, tienes que preguntarte por qué no te sientes especial. Porque Jesús fue muy especial con cada una de las mujeres que se cruzó en su vida. Amén. Sí, amén. Y aquí había una mujer cananea, extranjera, no israelita, que se acerca a Jesús para pedirle por su hija. Y esta mujer era increíble delante de Dios. Tenía cualidades increíbles delante de Dios. Si tú eres una mujer hoy día, imítala. Si tú eres un hombre, imita todas las cosas que tenía esta mujer. Era increíble. Número 1, ella siendo extranjera, es decir, no siendo parte del pueblo de Israel, tuvo el conocimiento de las Escrituras para reconocerlo como su Señor y como hijo de David. El resto de los judíos, hasta el final, no creyó que Jesús era el hijo de David, que en él se cumplían todas las profecías. Y esta mujer lo llamó su Señor y le dijo que él era el hijo de David. ¡Increíble! Ella perseveró, número 2. Ella perseveró ante la falta de respuesta y la falta de amor de los discípulos. Imagínate, su hija sufría terriblemente. Y los discípulos, en vez de mostrarle amor, acogerla, ser amables, ser comprensivos, hablan con Jesús y le dicen, despídela, mira que viene gritando. Para los discípulos, ella no era una forma de milagro. Para ella era una molestia. Y a veces así se sienten ustedes, algunos entre ustedes. Por eso es que a veces no hay tanto amor entre nosotros. Vamos al pre. Porque algunos de nosotros nos molestan. Por eso a veces no nos sentamos juntos, porque te molesta que alguien se sienta a tu lado. Te invade tu espacio, te invade tu privacidad. Y aunque haya una silla sola ahí, tú prefieres sentarte atrás al final. Porque no quieres compartir con tu hermano o tu hermana. Vamos, Alfredo. Porque no hay amor en tu corazón por ella o por él. Porque todavía el mundo y el diablo se ha metido tan fuerte en tu corazón. Pero si este año 2014 queremos hacer cosas increíbles para Dios, esto tiene que parar hoy. Amén. Si tienes algo contra un hermano o hermana, termina el servicio y habla con ella o con él. No esperes más tiempo. Y la mejor forma para hablar con un hermano, cuando alguien te ha hecho algo, es ir tú, cumplir la escritura de Mateo 15 y humillarte. Y decir perdona, porque he estado amargo contra ti. Tú me dañaste y yo he tenido cobardía en mi corazón. Perdóname porque no he seguido las escrituras, que tenía que hablar de inmediato contigo. Y he guardado amargura en mi corazón. Perdóname porque eso ha dañado completamente a la iglesia y no nos ha permitido avanzar como Dios quiere que avance. Perdóname porque no tuve el amor por ti. Yo te aseguro que si tú hablas así con un hermano cuando te han dañado, eso va a ayudar tanto a tu corazón. Porque el que se humilla, Dios lo engrandece. Pero el que se engrandece a sí mismo, que espere nomás que Dios lo va a humillar. ¿Y sabes qué? Cuando los hombres nos humillamos, eso duele. Pero cuando Dios te humilla, te tumba. Es muy distinto. Y se siente. Número 3, esta mujer se acercó a Jesús con humildad. Dice la escritura que se arrodilló una vez que Jesús le responde lo que le responde.
ella se arrodilla una vez que los discípulos le hablan con tanta frialdad. Para arrodillarse, eso requiere mucha humildad. Mucha humildad. ¿Y sabes qué? Ella tenía tanta fe en Jesús que ella decidió no dar espacio a la amargura en su corazón. Si ella se desanimaba, si ella se amargaba, no había milagro. Tenía que irse para la casa. Pero ella tenía fe. Y cuando hay fe, no hay espacio para la amargura. No hay espacio para el rencor. Tú estás enfocado en lograr lo que quieres. Y 4, ella entendía que el poder de Jesús era tal que bastaba con lo que le sobrase. Que para ella le bastaban migajas de poder para sanar su hija a distancia. ¿Recuerda? Ella nunca trajo a su hija al lado. Ella vino a rogar por su hija. Ella tenía tanta fe que ni trajo a su hija. Y ella tuvo tanta fe que se conformaba con migajas de poder, con lo que le sobrara a Jesús. Imagínate cuán grande era su fe. Y Jesús termina diciendo: qué grande es tu fe, mujer, que se cumpla lo que quieres. Y efectivamente su hija quedó sana. Amén. Vamos, Alfredo. Vamos, Alfred. ¿Conoces las escrituras tú como las conocía ella? ¿Perseveras cuando pasa el tiempo, pasan las situaciones y no hay respuesta alguna por parte de Dios? ¿O simplemente das espacio a la amargura en tu corazón? ¿Perseveras cuando encuentras falta de amor a tu alrededor? ¿O simplemente te amargas y guardas rencor? ¿Tienes la humildad para arrodillarte delante de Dios cuando la respuesta es no? ¿O simplemente cambias de plan y pierdes el sueño una vez más? ¿Crees tú que el poder de Jesús es tal que con un poquito, muy poquito, Él sí puede hacer milagros en tu vida? Eso es tener una fe grande delante de Jesús. Si hoy día Jesús estuviera a tu lado, sentado a tu lado, ¿qué diría de ti? ¿Te hablaría de tu incredulidad? ¿Te hablaría de tu tan poca fe? ¿O levantaría tu gran fe? Acompáñeme a Hebreos 12, versículo 1. Vamos, Alfredo. Vamos, Alfred. Y con esta escritura vamos a dar inicio al tiempo de la cena del Señor, en la cual vamos a recordar la muerte de Jesús, vamos a beber del jugo y comer del pan para hacernos uno en su sacrificio, en el cuerpo y en su sangre. Amén. Y en Hebreos 12, versículo 1 dice: Vamos, Alfredo. por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hermanos y hermanas, tenemos una carrera por delante. Amén. Y la Escritura nos enseña que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Ahora que vamos a comer del pan y tomar del jugo, los quiero llevar a reflexionar en cómo está su relación con Jesús. Si están buscando imitarlo y valorar el sacrificio, o es simplemente más otra semana más. Acompáñenme a orar, por favor.